Carlos era un ingeniero minero que trabajaba para una empresa que extraía un mineral muy valioso del fondo oceánico. El mineral se llamaba bismita y tenía propiedades únicas que lo hacían muy codiciado por la industria y la ciencia. Carlos era uno de los pocos que se atrevían a bajar en un submarino compacto hasta las profundidades más oscuras y peligrosas del mar para recolectar el preciado recurso. Un día, Carlos recibió una misión especial. Debía bajar a una zona inexplorada donde se había detectado una gran concentración de bismita. Era una oportunidad única para obtener una gran recompensa, pero también un gran riesgo. Carlos aceptó el desafío y se preparó para la aventura. Se subió al submarino, que era una cápsula metálica con una pequeña ventana y varios instrumentos. El submarino estaba conectado a la superficie por un cable que le proporcionaba energía y comunicación. Carlos se puso el traje especial que lo protegía de la presión y el frío, y se ajustó el casco con el micrófono y los auriculares. «Carlos, ¿me escuchas?», dijo una voz por el auricular. Era su jefe, el señor Gómez, que lo supervisaba desde el barco. «Sí, señor Gómez, lo escucho perfectamente», respondió Carlos. «Bien, ya puedes iniciar el descenso. Recuerda que debes llegar hasta los 10.000 metros de profundidad, donde está el yacimiento de bismita. Tendrás que usar la perforadora para extraer las muestras y guardarlas en el compartimiento del submarino. Cuando termines, regresa a la superficie lo antes posible. Estaré en contacto contigo en todo momento». «Entendido, señor Gómez. Inicio el descenso», dijo Carlos y accionó el mecanismo que soltaba el ancla del submarino. El submarino comenzó a bajar lentamente por el cable, sumergiéndose en las aguas azules del océano. Carlos miraba por la ventana con curiosidad y asombro. Veía pasar peces de colores, corales, algas y otras criaturas marinas. Era un espectáculo hermoso y fascinante. El submarino seguía bajando y las aguas se iban oscureciendo cada vez más. Carlos encendió los focos del submarino para poder ver mejor. A medida que descendía, la presión aumentaba y el ruido del agua se hacía más intenso. Carlos sentía una leve opresión en el pecho y los oídos. «¿Cómo te sientes, Carlos?», preguntó el señor Gómez. «Un poco nervioso, señor Gómez, pero nada grave», respondió Carlos. «Es normal, Carlos. Estás entrando en la zona abisal, donde la vida es escasa y las condiciones son extremas. No hay luz natural ni oxígeno. Solo hay frío, oscuridad y presión», explicó el señor Gómez. «Lo sé, señor Gómez, pero también hay bismita», dijo Carlos con optimismo. «Así es, Carlos, y tú eres uno de los pocos valientes que puede conseguirlo», alabó el señor Gómez. El submarino llegó a los 4.000 metros de profundidad, donde comenzaba la zona abisal. Carlos miraba por la ventana con inquietud y temor. Veía pasar peces abismales, extraños y deformes, con dientes afilados y ojos luminosos. Algunos se acercaban al submarino con curiosidad o agresividad, pero se alejaban al sentir la vibración del cable o el brillo de los focos. El submarino seguía bajando y las aguas se iban volviendo más negras y silenciosas. Carlos apagó los focos del submarino para ahorrar energía y evitar llamar la atención. A medida que descendía, la presión se hacía más fuerte y el frío más intenso. Carlos sentía un dolor agudo en el pecho y los oídos. El submarino llegó a los 10.000 metros de profundidad, donde estaba el yacimiento de bismita. Carlos miraba por la ventana con horror y pánico. Veía monstruos marinos gigantescos y horribles, con tentáculos, garras y bocas enormes. Algunos se lanzaban contra el submarino con furia o hambre, pero se estrellaban contra el metal o el cable. «¿Qué tal va todo, Carlos?», preguntó el señor Gómez. «Mal, señor Gómez, muy mal. Estos monstruos me van a matar», gritó Carlos. «No te preocupes, Carlos, son inofensivos. Solo están defendiendo su territorio o su comida. No pueden hacer nada contra el submarino», mintió el señor Gómez. «No le creo, señor Gómez. Quiero volver a la superficie», suplicó Carlos. «No puedes, Carlos. Tienes que cumplir tu misión. Usa la perforadora para extraer las muestras de bismita y guárdalas en el compartimiento del submarino. Luego podrás regresar a la superficie», ordenó el señor Gómez. «No quiero, señor Gómez. No vale la pena», se negó Carlos. «Sí que vale la pena, Carlos. Piensa en la recompensa que te espera. Piensa en tu familia, en tu futuro, en tu gloria», persuadió el señor Gómez. Carlos dudó un momento, pero luego recordó las palabras del señor Gómez. Pensó en su esposa, en sus hijos, en su casa, en su coche, en su fama. Se armó de valor y accionó la perforadora del submarino. El submarino comenzó a taladrar el fondo oceánico, buscando el mineral preciado. El
ruido de la máquina atrajo la atención de los monstruos marinos, que se acercaron más al submarino con curiosidad o ira. Carlos veía por la ventana cómo los monstruos rodeaban el submarino y lo golpeaban con sus tentáculos, sus garras o sus bocas. Carlos continuó taladrando, pero fue lo último que hizo. El vidrio se agrietó y solo sintió un segundo de dolor. La presión abismal lo rompió en miles de pedazos y aquellas bestias jugaron y devoraron sus restos hasta que solo quedaron motas de carne flotando, allí donde nadie iba a ir a buscar. Lucía acababa de mudarse a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Le habían dicho que el lugar tenía historia, pero no le importaba mucho. Lo único que le molestaba era el ascensor, que era muy viejo y lento. A veces se quedaba atascado entre 2 pisos y había que pulsar el botón de emergencia para que viniera el portero a rescatarla. Una noche, Lucía volvía a casa después de una larga jornada de trabajo. Estaba cansada y solo quería llegar a su piso, que era el 7º. Entró en el ascensor y pulsó el botón correspondiente. El ascensor empezó a subir con su habitual lentitud. De repente, se detuvo en el 5º piso y abrió la puerta. Lucía esperaba ver a algún vecino, pero no había nadie. Solo se veía un pasillo oscuro y silencioso. Lucía pensó que quizás alguien había pulsado el botón desde fuera y luego se había arrepentido. Esperó unos segundos a que se cerrara la puerta, pero no pasó nada. Lucía empezó a impacientarse y pulsó el botón de cerrar puerta varias veces, pero tampoco funcionó. Entonces oyó un ruido detrás de ella, como si alguien hubiera entrado en el ascensor. Se giró rápidamente y se quedó helada. En el rincón del ascensor había una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y negro cubriéndole la cara. La mujer no se movía ni hacía ningún sonido, solo la miraba fijamente con unos ojos vacíos y terroríficos. Lucía sintió un escalofrío y un pánico indescriptible. Quiso gritar pero no le salió la voz. Quiso salir corriendo pero estaba paralizada. La mujer se acercó lentamente hacia ella, extendiendo sus manos huesudas y afiladas. Lucía cerró los ojos y esperó lo peor. Al cabo de unos segundos, sintió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en una camilla rodeada de médicos y policías. Le dijeron que el portero había encontrado su cuerpo inconsciente en el ascensor y que había llamado a una ambulancia. Le preguntaron qué le había pasado, pero ella no pudo recordar nada. Los médicos le dijeron que tenía una herida en la cabeza, pero que no era grave. Le hicieron unas pruebas y le dieron el alta. Lucía se fue a casa con un amigo que le ofreció quedarse con ella unos días. Al llegar al edificio, Lucía vio al portero y le dio las gracias por haberla salvado. El portero le dijo que no había sido él, sino otro vecino. Le contó que ese vecino vivía en el 5º piso y que había oído sus gritos desde su apartamento. Había bajado al ascensor y la había encontrado tirada en el suelo, sangrando por la cabeza. Había visto también a una mujer vestida de blanco salir corriendo del ascensor y desaparecer por el pasillo. Lucía se quedó sin habla al escuchar esa descripción. Era la misma mujer que ella había visto en el ascensor. El portero le dijo entonces algo que la dejó aún más atónita. Le dijo que esa mujer era una antigua inquilina del edificio que se había quitado la vida hace 10 años tirándose por la ventana del 5º piso. Le dijo que desde entonces algunos vecinos habían afirmado ver su fantasma rondando por el edificio, especialmente por el ascensor. Le dijo que ese ascensor estaba maldito.